¿Sabes cuando entras en una web y de repente te salta un formulario para suscribirte a la newsletter? ¿O para dejar tu correo a cambio de un descuento o regalo? Pues estos formularios son una de las herramientas más importantes dentro de cualquier estrategia de inbound marketing. Convencer a un potencial cliente de que te dé alguno de sus datos puede ser complicado, ya que el público suele ser bastante reticente a revelar información personal. Para conseguirlo, no es solo importante ofrecerle con el formulario algo que le pueda interesar, como descargarse un contenido, suscribirse a una newsletter o algún descuento o regalo, sino también el diseño del mismo, pues este será la carta de presentación y lo primero que vea el público, haciendo que sienta interés por leerlo o no. Hay muchos tipos de formularios distintos, por ejemplo de descarga, de registro o de contacto, pero al final todos se crean con el mismo fin: conseguir la información de contacto de un potencial cliente. Y con HubSpot se puede crear de una forma súper sencilla. La plataforma te da dos opciones. La primera es utilizar una plantilla sobre la que puedes ir creando y diseñando tu formulario. Si no tienes mucha experiencia en el diseño de este tipo de recursos, pueden serte de gran ayuda. Y segundo, crear un formulario desde cero. Si ya tienes una idea muy clara de cómo quieres que sea tu formulario, pues también puedes empezar con una hoja en blanco. Ahora vamos a ver un tutorial sobre cómo crear un formulario paso a paso. ¡Empezamos! Los formularios de captación son una herramienta de marketing de HubSpot. En este caso, en la pestaña, en el menú inicial, tendremos que ir a la tercera opción que dice la pestaña de marketing, y aquí en el desplegable que veremos, al final un formulario no deja de ser un elemento para captación de leads, y dentro de esta categoría encontramos pues los formularios. Hacemos clic y una vez que estamos en formularios, llegamos al menú de formularios. Aquí vemos todos los formularios que tenemos creados, pero para crear un nuevo formulario es muy sencillo. Simplemente tenemos que hacer clic en el botón naranja que dice crear formulario, aquí arriba a la derecha. Al hacer clic en este botón, lo primero de todo tenemos que elegir la tipología de formulario que queremos crear. Podemos crear formularios incrustados, que serían, por ejemplo, un formulario de contacto para embeber en nuestra página web, o podemos utilizar también un formulario incrustado para una landing page de captación de leads. A su vez, si no queremos incrustar el formulario en una landing page, sino que sea un formulario para una página independiente que solo contenga el formulario, elegiríamos esta segunda pestaña. En otra categoría estarían los formularios pop-up, los formularios emergentes, que aquí vemos las diferentes tipologías de formularios emergentes que tenemos, que puede ser un cuadro emergente que se pone en el centro de la imagen, el centro de la pantalla, puede ser un banner desplegable que aparece en la parte superior de la pantalla, el equivalente, el cuadro deslizante de la izquierda, que en ese caso sería un cuadrado, un rectángulo que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla, y el homónimo para la parte derecha, que se llama cuadro deslizante de la derecha. En este caso vamos a empezar por el tipo de formulario más habitual, que es el formulario incrustado para una landing page. Por lo tanto, hacemos clic en esta opción y haríamos clic en siguiente. HubSpot nos proporciona varios formularios de plantillas para empezar a crear a partir de ellas, pero para este tutorial os sugiero poder hacer clic en plantilla en blanco y así aprendemos cómo podemos crear un formulario desde cero. Elegimos la plantilla en blanco, le damos a iniciar. Una vez dentro del formulario, un formulario realmente se compone de dos elementos muy sencillos, que son el propio formulario, que lo vemos en la pantalla de la derecha, y las propiedades de contacto que tenemos precreados o que podemos crear customizados, que simplemente pondremos en el formulario. ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácil, haciendo clic y arrastrando. Por ejemplo, nombre, hago clic en la izquierda y lo arrastro a la derecha. Después elijo el apellido también y podemos ponerlo abajo. ¿Que queremos ponerlo a doble columna? No hay problema. Hacemos clic y lo arrastramos para que esté en doble columna. ¿Hasta cuánto podemos crear? Podemos crear hasta 3 propiedades por cada una de las filas. Es decir, podemos crear formularios de hasta 3 columnas. Como recomendación, por la gran mayoría del tráfico hoy en día llega desde móvil, es crear formularios que sean a una sola columna, pero por supuesto cada negocio es un mundo y por lo tanto cada uno de vosotros veréis cuál es el formulario que mejor se ajusta a vuestras necesidades. Bien, una vez que tenemos los formularios y hemos hecho drag and drop o clic y arrastrar para crear este formulario, tenemos diferentes funcionalidades que podemos configurar. La primera de todas es la parte de campos dependientes. Por ejemplo, si cogemos
un campo que sea desplegable con más de una opción, puede ser, por ejemplo, comunidad autónoma, y lo ponemos aquí, podemos elegir diferentes opciones. Me explico. Hago clic encima y le voy a dar una lógica. La lógica dice, siempre y cuando, aquí abajo, alguien haya respondido las opciones de comunidad autónoma de, por ejemplo, Madrid, ¿vale? Le voy a mostrar la propiedad que sea ciudad, ¿vale? Porque dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid queremos saber a qué ciudad pertenece este contacto. Y lo agregamos. Una vez que hemos hecho esto, le damos a actualizar el formulario, le damos a publicar y nos permitirá, una vez que cerremos esta parte, vemos acciones y ver. De esta forma nos permitirá previsualizar el formulario que hemos creado. Por lo tanto, tenemos el nombre, el apellido, el número de teléfono, comunidad autónoma. Si elijo, por ejemplo, Andalucía, no pasa nada. Pero si elijo Madrid, al ser un campo dependiente, me ha aparecido una propiedad desplegable con la propiedad de ciudad. Otra de las funcionalidades interesantes que tienen los formularios de HubSpot son lo que llamamos campos progresivos. ¿Y qué significa un campo progresivo? Lo siguiente, es decir, cuando HubSpot ya sabe una información en concreto de un contacto y detecta que ese contacto va a rellenar un formulario que contiene ese mismo dato, HubSpot permite la posibilidad de decir, mira, si ya sé el número de teléfono de Oyer, pues no se lo vuelvo a preguntar. En vez de eso, le pregunto otra pregunta para seguir cualificándolo. Puede ser, por ejemplo, pues la fecha de nacimiento. Veamos cómo haríamos esta parte. Lo primero de todo, aquí en la columna izquierda, elegiríamos la propiedad de fecha de nacimiento. Y lo arrastraríamos, pero no lo arrastraríamos tanto al formulario, sino lo pondríamos aquí abajo, donde pone campos progresivos en cola. Y aquí sí que hacemos clic fecha de nacimiento y lo depositamos aquí. Ahora tenemos un campo, una propiedad que está en cola, pero tenemos que decirle a HubSpot, muy bien, a cuáles de estas propiedades, a cuáles de estas preguntas queremos aplicarle la lógica progresiva. Por ejemplo, no se recomienda aplicárselo al nombre porque siempre es interesante preguntarle el nombre a un nuevo contacto o a un contacto existente. Queda raro que en un formulario no nos pregunten el nombre. Por lo tanto, voy a elegir la propiedad de número de teléfono, hago clic aquí y voy a crearle una nueva lógica. En la lógica es esta primera opción que le digo, opciones de campo progresivo. ¿Vale? Entonces, en este caso le digo, oye, quiero hacerlo progresivo, pero es que además, cuando alguien sepa, o HubSpot sepa que alguien que ha venido y sé su número de teléfono, reemplázame este dato con un campo progresivo en cola. Por lo tanto, aquí ya lo tendría determinado. HubSpot me muestra aquí en el formulario que este campo es un campo progresivo y cuando alguien llega y sepa el número de teléfono, HubSpot me mostraría el nombre, el apellido, la comunidad autónoma, el correo, pero en vez del número de teléfono me preguntaría acerca de la fecha de nacimiento. Otra posibilidad es que podemos hacer que los campos sean progresivos, pero no ponerle ninguna otra información a continuación. ¿Por qué haríamos esto? Pues siempre es interesante preguntarle la menor cantidad posible de preguntas en un formulario a un contacto para mejorar el ratio de conversión de este formulario. Cuanto menos le preguntemos, más nos responderán y menos rebotes habrá de personas que deciden no responder a un formulario por la razón de la longitud del mismo. Una vez tenemos el formulario, tenemos la segunda pestaña de opciones. Aquí podemos redireccionar, podemos poner un mensaje de gracias o podemos redireccionar a una página existente de HubSpot. ¿Vale? Y otra funcionalidad más puede ser, por ejemplo, si quiero que cada vez que alguien rellene este formulario me llegue una notificación, pues podemos poner aquí el email o los emails que queremos que reciben esta comunicación. Y a su vez le tenemos que decir, perfecto, este formulario que voy a usar, en el caso de que dé un mensaje de error de, oye, este campo es obligatorio y no lo ha rellenado, por ejemplo, el mensaje de error tenemos que decirle en qué idioma queremos que lo informe. Otro tema más que es interesante en este caso es la posibilidad de definir que un campo sea obligatorio o no lo sea. Para hacerlo obligatorio, hacemos clic encima de la propiedad y aquí en la columna izquierda le decimos, mira, este toggle que tenemos aquí, este accionador, lo activamos y ya vemos que nos aparece el famoso asterisco que nos indica que este campo del formulario es obligatorio a rellenar. Y es más, podríamos incluso ponerle un texto de ayuda que diga introduce tu nombre, incluso un texto de la variable o un valor predeterminado. En este caso podemos ponerle ejemplo Oyer,
¿vale? Y esto es como se visualizaría, le estaríamos dando indicaciones de qué es lo que tiene que hacer y un ejemplo del dato a introducir. Una vez que hemos hecho esta parte, podemos, en la tercera pestaña te dice estilo y vista previa, podemos elegir diferentes look and feel, diferentes estilos que queremos darle al formulario. Le podemos cambiar el color de los botones, el color de la etiqueta, la tipografía, ¿vale? Podemos hacer muchísimos cambios. Por ejemplo, si queremos que sea en Courier New, vemos cómo se cambia todo el texto. Si queremos que el color de la descripción de RGPD, que es el de aquí abajo, esté en otro color, ¿vale? Por ejemplo, en rojo chillón para que destaque, podemos seleccionarlo y aquí mismo lo tendríamos. Una funcionalidad también muy importante, esto va más dirigido a los diseñadores y diseñadoras, en el caso de que queramos crear un formulario que sea para embeber en una página web que ya tiene un estilo muy determinado, muy propio, siempre podemos hacer el hecho de activar esta pestaña que lo que nos hace es establecer como formulario HTML sin formato. Por lo tanto, a este formulario sería en RAW, sería en crudo, y a la hora de poder embeberlo en nuestra página web se adaptaría al CSS que tiene nuestra página web o la landing page en concreto donde queramos embeber este formulario. Y simplemente para acabar de publicarlo haríamos clic en actualizar, publicar, y aquí nos aparece el código de embeber si queremos introducirlo en una página web vía HTML, o si por el contrario queremos un formulario, queremos el enlace que lleva al formulario, porque por ejemplo queremos ponerlo directamente en un botón de un email en concreto, podemos hacer clic en más y aquí podemos decir compartir enlace. Para compartir enlace nos aparece aquí el URL y lo podemos copiar directamente desde aquí. Y esto es todo por hoy. En este canal tenemos varios tutoriales sobre HubSpot, así que si quieres seguir aprendiendo sobre esta herramienta, no te pierdas el vídeo que aparece en pantalla o investiga esta lista que te servirá como un curso de introducción a HubSpot. Seguro que te encuentras varios vídeos que te interesen. También puedes decirnos en comentarios qué te interesa aprender en HubSpot para que hagamos un vídeo próximamente. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.